Hola, muy buenos días, bienvenidos a mi canal del Espejo del Trader, soy Judith y en esta ocasión vamos a hacer un vídeo enfocado al análisis sectorial del índice S&P 500. Vamos a ver una página web que está muy enfocada, que realmente trabaja bien toda esta información que queremos sacar, ¿no?, de los sectores, de los 11 sectores que forman parte del S&P 500 y a la vez lo vamos a contrastar técnicamente con los gráficos de los ETFs de Spider, un poco para ver pues a nivel técnico los principales soportes, resistencias, ese trabajo que tenemos que hacer de preparación de nuestros gráficos. Como siempre, todos estos vídeos tienen un enfoque formativo y quiero recordar que todo el contenido publicado en este vídeo se ofrece únicamente con este propósito formativo y no debe bajo ninguna circunstancia considerarse como ideas para comprar, vender o suscribir instrumentos financieros. Ninguna información en este vídeo se considerará como asesoría en materia de inversiones. Bien, vamos a echar un vistazo a esa página web que os comentaba. Aquí, alguna vez ya he hablado de ella, es sectorspdr.com. Podemos encontrar aquí pues muchísima información, entre ella pues lo que vamos ahora a ver. Aquí tenemos los 11 sectores que forman parte del S&P 500. Podéis escoger el periodo de tiempo para poder ver la rentabilidad acumulada en él, aquí un mes, 3 meses, 6 meses, lo que llevamos de año, etcétera. Y si entramos en un sector, por ejemplo, aquí está clicado ya, servicios de comunicación, pues podemos ver todas las compañías que forman parte de este sector, el peso que tienen respecto al índice cada una de ellas, el último precio, etcétera, etcétera. Vamos a elegir para este análisis un poquito el periodo de tiempo de lo que llevamos de año. Aquí tenemos esta pestañita desde enero de este año, qué rentabilidad tiene cada uno de los sectores. Y el índice del S&P 500 tiene una rentabilidad negativa del 4,62. Vamos a empezar uno por uno, sin que sea un análisis pesado, simplemente para que tengáis vosotros pues un poco más de recursos para poder hacer vuestros análisis, para poder sacar vuestras conclusiones de inversión si queréis trabajar con acciones o con los índices o los sectores del S&P 500 y también pues un poco a ayudaros en la parte técnica a encontrar pues qué tendencia tiene cada uno de ellos en los diferentes marcos temporales que vamos a ir trabajando para pues un poquito ayudaros en esta parte. Venga, vamos a empezar con el primer sector, servicios de comunicación. Dentro de este sector encontramos, como ya es evidente, pues compañías, ¿no?, telefónicas, proveedores de servicios de Internet y medios de comunicación, también medios digitales, redes sociales, etcétera. Como decíamos, desde principios de año tiene una rentabilidad negativa del 10,80 y aquí podéis tener todas las empresas y un poco seleccionándolas por mayor peso dentro del índice, pues encontramos como primera compañía Meta, Alphabet, Netflix, etcétera. Venga, vamos a ver también técnicamente cómo está este sector. Vamos a irnos, como ya os comentaba, aquí eligiendo un poco pues para ver técnicamente el sector, el ETF, el Spider de servicios de comunicación. Gráfico mensual. Fijaros que en el gráfico mensual, que a veces tendemos a despreciar estos marcos mayores y son muy importantes para saber pues dónde nos encontramos, si realmente nos hemos apoyado en una zona relevante de soporte o resistencia y para tener una visión de contexto mayor, ¿no? Aquí en el gráfico mensual pues nos da mucha información. Fijaros que desde los mínimos de 2020, que tuvo, ¿no?, aquí todo el impulso alcista, ya dejó igualmente aquí en medio un poco una zona de reacumulación, que es coherente, porque aquí dejó unos máximos de 2020 que fueron superados, se testearon luego posteriormente como soporte, lo trazo un poco aquí, fijaros, se testearon como soporte, hizo un throwback a esta zona, desde aquí arrancó un nuevo movimiento alcista y en toda la bajada, ¿no?, que hemos visto desde pues agosto de 2021 con sus zonas intermedias de consolidación, pues vemos que de momento se ha apoyado, si trazamos incluso FIBO desde estos mínimos de 2020, pues vemos cómo ha corregido aproximadamente el 50% de todo el tramo alcista. Y vemos que además se ha apoyado también en una zona aquí, la vemos, de antigua resistencia, en estos máximos que dejó aquí en septiembre, que fueron rotos, testeados ya como soporte en enero del año pasado, de 2021,
y ha vuelto el precio a encontrarse en este nivel, zona de los $64, y en el 50% de retroceso de todo este impulso desde los mínimos de 2020. Vamos bajando este análisis top-down, vamos bajando el gráfico semanal. Aquí vemos como el precio, más detalles, más velas, evidentemente más estructuras dentro de todos los movimientos, y vemos aquí claramente esa resistencia que ya polarizó soporte, cómo vuelve el precio a encontrar soporte en esa zona, con esa confluencia del 50% de retroceso de FIBO. Y todo este movimiento bajista vamos a ver un poco en gráfico diario, un poco sus estructuras más inferiores, ¿no? Como si hiciéramos un zoom a lo que está ocurriendo aquí para ver en gráfico diario qué estructuras y qué tendencia tenemos ahora mismo. Fijaros que aquí tenemos, desde que el precio llegó a este soporte mayor, ha habido, ¿no? Hay una primera llegada, una corrección, un poquito a esta zona antigua de soporte que luego polarizó a resistencia, vuelta de nuevo a los mínimos, no pudo, rebote, no pudo, o sea, una estructura de giro, un doble incluso, ¿no? Aquí en diario, una especie de casi triple suelo, con un máximo común, que es su resistencia principal, y estos niveles son súper importantes de detectar, y vemos cómo la semana pasada se han roto ese máximo común, esa resistencia ha sido superada, se ha producido aquí un breakout y luego una corrección técnica, un throwback a esta resistencia que de momento parece en la sesión ahí del viernes, ¿no? Tuvo lugar una pequeñita reacción alcista que falta mucho por confirmar, pero que nos demuestra que esa resistencia, ese máximo común de la estructura de giro, de momento ha sido superada y parece que testeada como soporte. Ya veremos si aguanta, ¿no? Los días ahora de esta semana serán decisivos para realmente determinar si la estructura en gráfico diario, la tendencia, nos cambia de bajista a alcista, a tener ya mínimos crecientes, máximos también crecientes, y este nivel es clave, el 68, 50, 69 es un poco el nivel que realmente va a decidir, ¿no? Si la tendencia incipiente alcista que está mostrando pues se consolida actuando como soporte y ya pues intentando y rompiendo luego el máximo que tenemos pues que dejó la semana anterior. Así que aquí tenemos un poquito un posible cambio de tendencia, un soporte mayor en esta zona por la confluencia de soportes que hemos visto en gráfico mensual. Atentos, lo importante aquí es encontrar los niveles clave y es un poco mi interés en este tipo de vídeos. Aquí tenemos este mínimo, este soporte importante, que es el máximo común de esa estructura de giro, y este nivel ha de aguantar, y aquí tendríamos pues, una posibilidad de compra con una protección de esta zona, y luego con muchísimos ojos puestos en el máximo que dejó la semana pasada para ver si se consigue romper esta resistencia, dándonos nuevos máximos y continuando, ¿no? la tendencia alcista. Por supuesto, tenemos resistencias importantes por delante. Esto es un poco un análisis con un primer enfoque, ¿no? De saber si es un sector que está en una zona potencial de soporte que tiene realmente una posibilidad, ¿no? de continuación alcista, y este pues lo tiene, soporte mayor, estructura de giro en gráfico diario, y ya tenemos su ruptura y el primer apoyo, el primer throwback en esa zona. Por tanto, nivel a vigilar, la zona de los cercanos 69. Vámonos, seguimos, avanzamos. Vámonos ahora aquí al segundo sector de consumo discrecional. Bien, este sector está formado, como ya sabéis, por empresas que producen bienes o servicios que no son esenciales, ¿no? Y que realmente depende mucho su evolución, ¿no? La demanda de estos productos de la situación económica, ya que pues de alguna manera cuando estamos en un periodo de recesión pues son productos que podemos prescindir de ellos. Aquí nos encontramos al comercio minorista, hoteles, restaurantes, fabricantes de automóviles, etcétera, ¿no? Y aquí tenemos dentro de este sector todas las compañías que forman parte de él. Si un poco elegimos por mayor peso, pues nos encontramos con Amazon, Tesla, McDonald's, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos viendo que desde principios de año este sector tiene un rendimiento negativo del
40. Vamos a ver su aspecto técnico. Aquí lo tenemos, gráfico mensual, empezamos por él. Podemos ver también que durante el mes de marzo, ahí el precio en esta zona de los 161,5 aproximadamente, ha tenido una reacción y el precio se nos ha girado en esta zona de mínimos. Podemos también trazar un FIBO desde los mínimos de 2020. Vemos que la corrección aquí está en el 38%, también apoyándose en una antigua zona de reacumulación, que ahora veremos mejor en gráfico semanal. Aquí lo vemos, toda esta zona aquí de corrección que tuvo lugar en marzo de 2021, pues ahí el precio ha encontrado soporte y se nos ha girado. Vemos también, interesante, cómo en el mismo gráfico semanal nos dejó aquí este mínimo de las semanas y de finales de enero, que es una zona donde si la tendencia bajista, ¿no?, quería continuar, de aquí en el gráfico semanal se ve muy claro, tendría que haber polarizado a resistencia. Fijaros cómo aquí el precio tiene una fuerte resistencia, justamente es el mínimo común de esta estructura de giro, que se rompió, dejó nuevos mínimos aquí en esta zona, y el precio, una vez hizo nuevos mínimos, esta zona debería haber actuado, debería haber polarizado a resistencia, y en cambio no lo ha hecho. Ahí tenemos esa vela alcista de mitad de marzo que rompió lo que tendría que haber sido una resistencia y por tanto nos marca ya una señal, ¿no?, alcista en este sector, aunque nos encontramos, y fijaros, ¿no?, la vela de la semana pasada nos hemos encontrado con una resistencia muy fuerte en esta zona de los 190, que es este mínimo común de la estructura de giro de los máximos de este sector, y estamos viendo como la semana anterior, ¡boom!, ha habido ahí una reacción potente, un rechazo, dejándonos una vela tipo doji. No es una lápida, pero tiene una connotación bajista, apertura y cierre muy por debajo de todo el rango. Vámonos al gráfico diario. Y aquí vemos cómo la media de 200 ahí también está actuando como resistencia. Fijaros un poquito en esa estructura. Allí se ve en gráfico diario cómo también ha formado lo mismo que veíamos en el sector anterior. Tres suelos, tres zonas de soporte, con esa resistencia que no actuó como tal, el precio la superó, aunque luego volvió a testearlo, ahí encontró el nivel, formando esta pequeñita estructura de giro, ese doble superado, y encontrando ahora resistencia pues en la zona más relevante que vemos, y que es una resistencia semanal. Por tanto, aquí ya en este gráfico diario podemos marcar como nivel muy importante a observar, y realmente si superase esta zona de los 190, este sector, sería una buena oportunidad tal vez de compra con posibilidad de llegada a la zona de los máximos históricos, ahí de los 210 aproximadamente, porque hablaríamos de una superación de confluencia de resistencias, ¿no? Tendríamos, pues, analicemos. Tendríamos por una parte la superación de la media de 200, tendríamos la superación de una resistencia importante semanal del 61,8% de retroceso, y por tanto nos marca este nivel, pues eso, una zona muy importante a vigilar. Mientras el precio no esté por encima de ese nivel, no veo yo interesante invertir en este sector, y más también uniéndolo, ¿no?, a la situación económica que tenemos actualmente. Entonces, pues eso, ahí tenemos una zona relevante a vigilar en caso de ruptura. Seguimos, avanzamos en este análisis sectorial. Vámonos al siguiente sector. Lo encontramos aquí, el sector consumo básico, un sector muy defensivo, un sector que está pues compuesto de empresas de productos básicos para el consumidor, comida, bebida, higiene personal, etcétera. Realmente son compañías muy defensivas, como decía, y aunque haya un entorno, ¿no?, de recesión, pues siempre va a haber necesidad de este tipo de productos. Por tanto, es un sector tal vez a tener en cuenta dentro de una economía que no está en fase expansiva precisamente. Bien, aquí vemos cómo desde principios de año está teniendo un comportamiento pues dentro de todos, pues de los mejores. Estamos hablando del tercer mejor sector
en cuanto a comportamiento desde principios de año, con un rendimiento negativo del 0,6, pero es el tercer mejor sector, tiene podium. Y aquí tenemos también sus principales empresas, que si las ordenamos por peso, pues nos encontramos aquí Procter & Gamble, Costco, Coca-Cola, Pepsi, etcétera, etcétera. Bien, vamos a ver también su aspecto técnico, gráfico mensual. Aquí vemos cómo está realmente y vemos diferencia respecto a los otros sectores, un poco en línea con lo que hemos visto en cuanto al rendimiento acumulado desde principios de año. No ha tenido apenas una corrección, o sea, hubo una corrección menor que se apoyó aquí en este gráfico mensual en esta zona. Fijaros cómo ahí dejó una resistencia en agosto o septiembre del año pasado, que se rompió, se superó ampliamente a finales de 2021 y ha tenido una corrección a esta zona y de momento tiene todo el aspecto de continuación. Vamos a verlo mejor en gráfico semanal porque aquí se ve en mensual, la pequeñita estructura de continuación alcista, pero lo veremos más claramente en el gráfico semanal. Aquí fijaros, lo amplío bien, todos esos máximos superados, polarizados a soporte, aquí giro con esta vela arámica que he dejado aquí, continuación alcista, rompiendo también esta directriz de todo el movimiento correctivo y acercándonos de nuevo a los máximos. Gráfico diario, media de 200, aquí como actuó también como soporte, y aquí vemos toda esta zona, a ver si me deja marcar aquí una línea, toda esta directriz bajista de todo el movimiento correctivo superada. Tenemos los máximos históricos aquí del sector en la zona de los 78 y va de camino a ellos, de camino a ellos. ¿Podría el precio hacer alguna corrección a esta zona? De momento yo pienso que nos queda un poco, pues, a falta de niveles para encontrar una oportunidad. Tenemos, vamos a ver, los máximos de 2022 ahí en esta zona de aquí. Tenemos esta última resistencia importante en esta zona, que ya vemos como haya habido en la sesión del jueves una pequeñita corrección muy menor, pero que podría ser un punto de apoyo en caso ya de confirmación de toda esta superación de este nivel, de los máximos del mes de marzo, una ruptura, un pullback y una llegada tal vez a los máximos de 2022. Podría ser una zona a vigilar. Tendríamos como zonas potenciales de soporte esta directriz ya superada, estos máximos del mes de marzo, también superados en la sesión del viernes y que podría ser un punto de apoyo en caso de un throwback, y también estos máximos del año. Pero su aspecto técnico es muy bueno, ya rompiendo pues lo importante, esta directriz correctiva desde los máximos históricos, y pues es una buena oportunidad, un sector que realmente pues tiene todo el apoyo dentro de un entorno económico que no es favorable. Así que pues un sector que está teniendo su tirón este año, aunque todavía tiene un rendimiento negativo, pero es el tercer mejor sector dentro de los 11 que estamos observando, y es uno que de momento tiene buen comportamiento, tiene buen aspecto y está pues alcista, así que vamos a considerarlo. Avanzamos. Vamos con el siguiente sector de la energía. Bien, como ya sabemos, pues es el sector que ha tenido mejor comportamiento en este año, lo que llevamos de este año 2022, con un rendimiento del 38,85%. Aquí tenemos todas las empresas que forman parte de este sector, empresas que explotan pues hidrocarburos como petróleo, gas, etcétera. Y tenemos, pues aquí elegimos las de mayor peso, Exxon, Chevron, etcétera, etcétera. Vamos a ver técnicamente cómo está este sector. Para ello recurrimos aquí al Spider del sector de energía, gráfico mensual, y vemos un sector con un fuerte tirón al alza, sobre todo desde enero, febrero, marzo. Fijaros las velas de estos últimos primeros 3 meses de 2022. Aquí en el gráfico mensual nos dejó a finales, o sea, los mínimos de 2020,
ahí esta zona apoyándose en la zona de los 22, una estructura de giro, ahí desde marzo de 2020, octubre, noviembre de 2020, un doble suelo en esta zona cerca aquí de los 22, luego con el máximo común en la zona de los 45, un máximo común que fue roto al alza y convertido ya en soporte. Aquí lo vemos, toda esta zona de aquí, cómo se superó, polarizó a soporte. Esto aquí fue en agosto de 2021 y desde aquí pues un movimiento un poco correctivo, una zona de consolidación para luego, boom, esos primeros 3 meses del año, pues un movimiento muy brusco, muy alcista, rompiendo la media de 200, pero acercándose también ahora a una resistencia pues, bastante relevante. Fijaros, aquí tenemos toda esta zona de aquí como resistencia importante, ya lo fue aquí en abril de 2011, se superó, polarizó a soporte, se perdió, polarizó a resistencia y otra vez vuelve a ser esta zona destacada, zona de los $80 aproximadamente. Y ahí nos ha dejado los máximos de la semana anterior y máximos de momento del año. Le podría venir un movimiento correctivo, eso ya dependerá un poco de la fuerza de este sector, un movimiento correctivo que podría tener tal vez una corrección pues a la zona de los 70, coincidiendo con este nivel de aquí, la media de 200, dependiendo un poquito de dónde se encontrara en ese momento. La zona de los 70 podría ser un punto de apoyo, ya que estas resistencias pues a la primera cuestan a veces de romper, ¿no? Y podría ser que viéramos un pequeñito movimiento correctivo y luego ya si se superase esta zona pues podríamos ver perfectamente a este sector alcanzar la zona de los 100 máximos históricos. Vamos a gráfico semanal. Aquí vemos cómo ya esta zona de los 70 en gráfico semanal se aprecia cómo se comportó como soporte. Una vez se rompió al alza, ahí hubo una zona, fijaros cómo hubo cierre de largos al encontrarse con ese nivel de resistencia, que eran los máximos de 2019, superados al alza, polarizados a soporte y vuelta al ataque. Ya tenemos aquí en gráfico semanal un poco las dos llegadas. En gráfico mensual no se observaba y en semanal fijaros cómo ya llegó, encontró, rechazó, se cerraron largos, normal, estábamos ante una zona muy potente de resistencia y hubo una corrección que se apoyó, como comentábamos, en la zona de los 70 y estamos viendo otro intento de ruptura de la zona de los 80 que en la semana pasada nos dejó una vela muy de duda, un doji justo ahí en la zona y por tanto pues tenemos aquí en gráfico semanal ya niveles muy interesantes, una zona de los 70 como principal soporte, una zona de los 80 como principal resistencia. Y no hace falta incluso bajar al gráfico diario para determinar cuáles son los niveles importantes que tenemos que observar y que de alguna manera determinarán la evolución posible de este sector. Si se rompe la resistencia de los 80, podríamos ver llegar a este sector a la zona de los 100. Si se rompe la zona de los 70, al tratarse ahora del mínimo común de esta zona, de esta posible estructura de giro en una resistencia mayor, pues una ruptura de los 70 podría llevar a una corrección mayor, tal vez apoyarse en la zona de los 60, donde tiene un soporte también muy interesante, que fue esta zona de aquí, de estos máximos rotos, polarizados a soporte, y por tanto podría ser una posibilidad de movimiento. Son escenarios, nosotros tampoco tenemos la bola de cristal de si va a romper un nivel u otro, lo que tenemos que determinar es qué niveles son relevantes para ver un poco, pues en caso de ruptura de uno de ellos o llegada a un nivel de este calibre, pues saber sus posibles reacciones, sus posibles escenarios y en función de lo que haga el precio, nosotros tener y interpretar sus movimientos, ¿no? A posteriori. Pues ahí tenemos, vamos a echar un vistazo al gráfico diario para darle un último ojo a este sector y aquí se puede apreciar pues mejor la estructura que nos ha dejado de momento de doble techo. Todavía falta porque nos confirme si se rompe, falta si no ocurriera, pues ahí este nivel sería el principal soporte y se puede quedar dentro de esta zona dejándonos una estructura lateral, con lo cual
pues de alguna manera dejaría de ser recomendable posicionarnos en este sector ni comprando ni vendiendo. Si estamos en tendencia lateral en diario, es mejor esperar a que se pronuncie el precio, a ver por dónde quiere romper, ¿no? A no ser que llegue a una de las dos bandas y se pueda hacer algún tipo de operativa en un lateral, ¿no? A los toques de las bandas. Pero lo que tenemos es una tendencia alcista de fondo que de momento se ha detenido en la zona de los 80, potente resistencia. Para su continuación tiene que romper esta zona. Para cambiar de tendencia tiene que perder los 70 y mientras se mantenga entre estas dos áreas, dos bandas, pues estamos en una tendencia a corto plazo lateral. Avanzamos. Sector financiero. Aquí lo tenemos, vemos que tiene en lo que lleva de año un rendimiento negativo del 2,13%. Estamos hablando del sector compuesto por bancos, banca de inversión, compañías aseguradoras, etc. Bien, vemos también su composición, todas las empresas que forman parte de este sector. Podemos aquí, por peso, aquí tenemos todas las principales bancos, JP Morgan, Bank of America, Wells Fargo, etcétera, etcétera. Vamos a los gráficos. Gráfico mensual. En un momento dado de subida de tipos de interés, es un sector que se va a ver favorecido. Pero bueno, hay diferentes cosas que hay que tener en cuenta en este tipo de sector para poder considerarlo como sector que realmente sea interesante para posicionarse. Técnicamente, pues vamos a ver un poquito dónde nos encontramos. Ya estamos viendo en gráfico mensual muchas velas de indecisión, velas con muchas mechas, aunque no ha tenido una corrección muy profunda. Vemos como la principal resistencia la encontramos aquí, cerquita de la zona de los 31, y la corrección no se ha pronunciado todavía, no ha encontrado esta zona de potencial soporte. Así como hemos visto en otros sectores que ha habido una corrección desde los mínimos de 2020, hay cercana al 50%, al 38%, pues este sector tiene el 50% justo en estos máximos, que sería una zona increíble de soporte, ¿no? Y una muy buena oportunidad también de compra. De momento la corrección es muy menor, estamos viendo pues realmente velas más de indecisión, pero sin ni siquiera haber corregido ni el 38% de todo el tramo alcista. Gráfico semanal. Aquí vemos también una estructura muy irregular, una tendencia de momento muy lateralizada en gráfico semanal. Considero que tiene un fuerte soporte aquí, en esta zona de los 35 aproximadamente, que fue resistencia aquí en marzo, ya polarizó soporte y casi volvió a encontrar soporte aquí en este año, en marzo, dejándonos los mínimos anuales. Y si se pierde esta zona, tal vez veríamos llegar a este sector, a la zona de los 31, donde está el principal soporte que hemos comentado, ¿no? Y la media de 200 en gráfico semanal. Pero de momento veo realmente, pues, un poco desde la semana pasada, ¿no? Una corrección, el precio se giró ahí en los máximos de los 40 y ahora mismo no acabo de ver que nos esté dando ningún tipo de señal, ¿no? De posicionamiento a compras. Aquí tenemos la zona de los 40 como máximos de la semana anterior, aquí zona de los 41,5 como máximos históricos, gráfico diario, y aquí estamos viendo cómo se está perdiendo una zona muy relevante. Si se confirma realmente la pérdida de esta zona de aquí, que es ese mínimo común, espera que me ha soltado aquí, mínimo común de esta estructura de giro que se formó aquí en la zona de los 40 y pérdida de la media de 200. Mala señal. Podría encontrar apoyo si siguiera bajando en esta zona de los 37, donde tenía ahí, esperad, esta resistencia que ya polarizó soporte aquí en esa estructura de giro y podría ser un punto de apoyo. Ahí tendríamos también, si marcamos los retrocesos de FIBO de este tramo, el 61,8% de retroceso, pero de momento no nos dan ninguna señal de que sea interesante posicionarse en este sector. Todo lo contrario, espera más allá de tal vez algún procedimiento de cobertura, ¿no? Si tuviéramos algunas acciones, pero tiene que, para mostrar su fortaleza, romper esta zona de máximos de aquí,
la zona de los 40. Y de momento, repito, no está dando muestras de ello, sino todo lo contrario. Perdió la semana anterior, no la otra, este mínimo común de esa estructura de giro y la media de 200. Así que lo primero que tiene que hacer para mostrar fortaleza es estar por encima de este nivel. Volver a estar por encima de la media de 200 en gráfico diario. Y luego ya, para realmente ser y pensar en una buena oportunidad, romper la zona de los 40. ¿Vale? Aquí tenemos un poquito los principales niveles en este sector. Avanzamos, vamos a hacerlo un poco más ágil para que no sea muy largo este vídeo. Cuidados de la salud. Aquí tenemos un rendimiento desde lo que llevamos de año del 2% de caída. Principales compañías. Vamos a ver su aspecto técnico. Gráfico mensual. Aquí también vemos un sector fuertemente alcista. La semana anterior dejó una vela muy alcista, llegando ahí cerquita de los máximos históricos. Vemos un soporte muy relevante en este sector de cuidados de la salud. Zona de los 124, 125. Aquí en semanal se aprecia mucho más claramente y vemos cómo es que está llegando ya cerca de los máximos históricos en niveles de los 140 aproximadamente. Vemos como también dejó aquí en esa estructura de giro de principios de año, febrero, un máximo como una resistencia que fue superada ampliamente esta semana de marzo, polarizada ya a soporte. Y desde ahí ha arrancado un nuevo tramo que lo llevará directamente con mucha probabilidad a los máximos del sector. Y vemos aquí en gráfico diario con más detalle de ese throwback, ruptura de esa resistencia, aquí la tenemos, corrección, nuevo tramo alcista, ya con un impulso un poco más corto que el anterior, pero de momento parece, estamos viendo en la sesión del viernes, cómo polarizó esa última resistencia soporte, girándose el precio desde ella, y si se mantiene este soporte de los 137, pues podríamos, un poco marcaríamos este mínimo de aquí, podríamos verlo alcanzar la zona de los 140, 142, que estamos ya muy cerquita. Y la media de 200 en gráfico diario pues está acercando al principal soporte, a esta zona de los 134. Avanzamos. Nos vamos al sector de industriales. Bien, aquí tenemos pues todas las empresas fabricantes de una amplia variedad de productos, trenes aeroespaciales, maquinaria, materiales de construcción, defensa, etcétera, etcétera. Bien, vamos a ver rendimiento, lo que llevamos de año negativo, 3,43. Aquí tenéis todas las compañías que forman parte de este sector y técnicamente vamos a ver un poco cómo lo encontramos. Sector industrial, gráfico mensual. Hoy estamos haciendo un poco un repaso general de los sectores, de los gráficos desde principios de año, de los niveles que son más importantes dentro de cada uno de ellos, y mi idea es que cada lunes, a partir de ahora, pues trabajar un sector en concreto, alguna compañía en concreto, todo dentro del que es los sectores americanos, que es lo que tiene ahora mismo mayor potencial, más que los europeos. Y vamos a ir pues trabajando un poco más en detalle de cada uno de ellos. Ahora es una visión un poco macro de todos para que sepamos un poco pues eso, cuáles son los sectores, qué rendimiento llevan desde principios de año y técnicamente cómo se encuentran. Bien, aquí tenemos en gráfico mensual, principios de mínimos de 2020, un impulso alcista, una corrección de momento muy pequeñita, 23,6, que nos dejó aquí en los mínimos de febrero. Estamos ante una zona de consolidación desde mayo de 2021, un lateral en gráfico mensual, con una principal zona de soporte aquí en los mínimos que nos dejó aquí el precio, aquí lo sitúo, en febrero de 2022, y una resistencia importantísima en los máximos de este sector. Aquí está encajado en una tendencia a corto plazo, bueno, a corto plazo en los últimos meses, pero aquí en el gráfico mensual pues lateral. La siguiente zona de soporte relevante la encontraríamos en los 90,
que aparte de ser un número redondo, también nos dejó aquí una zona de máximo, una zona de reacumulación, y luego toda esta zona de aquí de los 80, principalmente 80-85, donde teníamos toda esta zona de resistencia muy potente. Esta zona para mí es la principal de soporte, cerca de los 80, ya que de alguna manera confluye pues toda la zona de máximos de 2018, de 2020, que se superaron, que polarizaron a soporte, y ahí el precio inició luego el siguiente tramo alcista, ¿no? Son dos soportes intermedios a considerar, pero el principal pues lo encontraríamos aquí, en el 38,2%, el 38,50 del retroceso de todo el impulso de los mínimos de 2020. Venga, vamos al gráfico semanal. Ahí se ve toda la lateralidad desde mayo de 2021, y realmente hasta que no rompamos esta zona de los 108, pues poca cosa podemos decir, más allá de que estamos, ahí se me dejará, en una tendencia pues eso, lateral. Ya lo estamos observando. Podemos ir a bajar al gráfico diario a ver un poquito más los entresijos aquí de 2022, a ver qué ha ocurrido desde que hizo el precio, ahí llegó a la zona de los 93. Vemos cómo dejó esta resistencia en marzo, que fue superada y que ahora podría ser, todavía no lo ha confirmado, no está llegando, o sea, la semana pasada llegó a esta zona de potencial soporte 101.50. Desde aquí, si queremos ver una posibilidad de llegada a la banda superior del lateral, a la zona de los 107-108, esta zona debería actuar como soporte. Es una zona técnicamente bastante clave. Ahí la marcamos. Si se pierde esta zona, pues veríamos una probabilidad elevada de llegada a un primer soporte en la zona de los 97 y luego en la zona de los mínimos de anuales. Así que estos son sus niveles clave, pero este es fundamental. La zona de los 101,50 a nivel estructural es el nivel que marca, dentro de lo que tenemos un lateral a medio plazo, a largo plazo, tenemos un poco ahí una estructura ya alcista en diario, y este es el nivel clave de mantenimiento de esa tendencia. Así que desde aquí debería girarse el precio, ya lo veremos durante esta semana, a ver su comportamiento. Seguimos. Será interesante de ver en las próximas semanas pues un poco todo esto que estamos ahora haciendo, la evolución, para ir viendo pues su comportamiento, cómo ha reaccionado el precio ante esas zonas, y luego pues comentar pues diferentes posibilidades de inversión. Vámonos a otro sector. Sector de materiales, empresas químicas, minería, bueno, todas que un poco tratan las materias primas. Estamos viendo que desde principios de año tiene un rendimiento negativo del 1,69. Aquí tenéis también toda la composición de las empresas dentro de este sector. Y vámonos a ver técnicamente cómo lo encontramos. Gráfico mensual, tendencia alcista, mínimos de 2020, un fuerte impulso, es un poco lo que hemos visto en la mayoría de sectores, y cada uno de ellos ahí tiene su diferente evolución de lo que es el movimiento correctivo. Algunos han corregido al 50%, otros han corregido al 38%, otros ni siquiera han llegado a perder el 23,6%, y estamos viendo un movimiento más consolidativo en tiempo más que en precio, y esto muestra la fortaleza de este sector. Todos los que han corregido pues ahí como ¿no? Poquito, pues de alguna manera nos demuestra su fuerza en comparación con los que han tenido una corrección mayor del 38 o 50%. Y aquí vemos en este sector cómo ha corregido en 23,6, soporte importantísimo en la zona de los 80, desde los máximos zona de consolidación en tiempo, un lateral, aquí vemos a corto plazo en gráfico mensual, con los máximos aquí, y que ni siquiera ha llegado a corregir el 38, una corrección técnica sería a esta zona un poco cercana al 50% de todo el impulso, un poco coincidiendo también con estos últimos máximos, pero de momento nada, una corrección muy menor, y este soporte ha actuado ya 3 veces como tal, rebotando el precio cada vez que llega a ese nivel. Vamos a verlo en gráfico semanal, zona de los 80, fijaros todo el lateral en gráfico semanal. Y también podemos ver aquí ese nivel de los 85, como fue resistencia
Aquí, o sea, fue soporte anteriormente, convertido en resistencia y podría ser un punto de apoyo, la zona de los 85, si no supera los máximos del sector. Vamos a ver en gráfico diario, lo veremos más claramente. Fijaros, ahí lo tenemos. Toda esta zona de aquí, 85, 86, Al bajar aquí a gráfico este marco temporal, podemos un poco definirlo como la zona más de los 86. Podría haber una corrección técnica a esta zona y que eso le daría una posibilidad de continuación alcista para atacar los máximos del sector. Por tanto, nivel clave, aquí lo tenemos, 85-86, que puede ser que no llegue ni a corregir, que directamente se nos vaya a la zona de los máximos, zona de los 92. Y aquí, desde luego, que si se rompe, pues veríamos ya al sector haciendo una subida libre. Y este sector, pues ahí confluye también, este nivel, la media de 200 en gráfico diario, por tanto, confluencia importante de niveles. Ahí lo tenemos, preparado para ver sus movimientos futuros. Seguimos avanzando. Ya nos quedan poquitos. Bien, sector inmobiliario. Vamos primero a ver un poquito al sector. Aquí lo tenemos. Rendimiento en lo que lleva de año menos 4,88. Aquí tenemos todas las compañías que están incluidas dentro de este sector. Vámonos ahora técnicamente a verlo. Gráfico mensual. Aquí podemos trazar un FIBO. Espera, que se me ha quedado cortito aquí. Vemos una corrección que ni siquiera ha llegado al 38, pero ahí casi se podría dar por testeado la zona esta de los máximos de 2020 hasta que fueron superados, la zona de los 42, 38%. Aquí casi llegó, aunque no llegó a tocarlo del todo, pero bueno, hubo una aproximación bastante cerquita a la zona de la corrección del 38%, resistencia anterior y potencial soporte. Pero desde la zona y un poquito más arriba, 43,22, ha tenido lugar la continuación, dejándonos ahí los mínimos anuales hasta la fecha. Gráfico semanal, aquí lo vemos, hay una corrección ahí en la zona, de alguna manera se puede considerar como lo que sería el throwback, ¿no? a esta resistencia rota y continuación alcista. Tenemos aquí los máximos de este nivel, de este sector. Gráfico diario. Aquí podemos ver una zona muy interesante, estos niveles de aquí de los 47,5, que podría ser un potencial soporte en caso de que hubiera una corrección mayor. Ahí también le confluye la media de 200, pero si no, vamos directos a la zona de los máximos. Realmente hay un nivel de resistencia intermedio por confluencia de un número redondo que es el 50, y a esta pequeñita zona aquí que marcó resistencia polarizó a soporte. Tendríamos ahí una primera zona en los 50 de resistencia, pero si la superase va directo a los máximos del sector, y principal soporte estos niveles de aquí, zona de los 47,5 aproximadamente. Vamos a avanzar. Sector tecnológico. Rendimiento en lo que lleva de año menos 8,86. Principales compañías. Apple, Microsoft, Nvidia, etc. Vámonos a observar su aspecto técnico. Gráfico mensual. Y aquí lo vemos. Es interesante hacer esta comparación de la corrección desde los mínimos de 2020, ¿no? De todos los sectores, como uno ha corregido más, uno ha corregido menos. En este caso tenemos una corrección casi al 38,2%, también una corrección muy ligerita, y desde ahí se nos ha dado la vuelta. Vámonos al gráfico semanal. Aquí vemos cómo en gráfico semanal ha tenido apoyo en la zona de los 142,
que fue resistencia aquí en los máximos de mayo de 2021, se superaron, hubo una pequeña corrección en esta zona y otra vez he encontrado soporte allí. Aquí estamos. Fijaros que en semanal ya se ve una resistencia muy relevante en este sector, que es toda esta estructura de aquí de distribución que tuvo lugar en los máximos. Tenemos todo el soporte en este área de los 165-166, que una vez roto polarizó a resistencia y estamos otra vez en esa zona. Así que ya sabemos cuál es el nivel de precio más importante en este sector y que para pensar un poco en la continuación alcista y llegada a los máximos históricos del sector, pues tiene que superar este nivel primero. Gráfico diario. Aquí lo vemos más claro, Fijaros la importancia que tiene esta zona, como ya en gráfico diario se aprecia pues el rechazo que ha tenido el precio desde que llegó aquí. Tiene un aspecto similar al Nasdaq, curiosamente, ¿verdad? Pues ahí estamos. Esta resistencia pues es muy fuerte y ha actuado como tal. A la que ha llegado ahí, ¡pum!, se han cerrado largos, se han aperturado algunos cortos. Y ahora tenemos aquí en este sector una zona muy relevante, cerca de los 155, que debería ser un punto de soporte. Si perdemos esta zona ya mal, podríamos ver una continuación de la caída con una zona siguiente de soporte en los 150 psicológicos y también máximo común de esa estructura de giro. Por tanto, dos niveles clave, el tercero, y si superamos esta zona, 170 como siguiente resistencia intermedia, y ya nos vamos a los máximos del sector, en la zona de los 177-178 aproximadamente. Venga, seguimos, que ya nos queda poquito. Sector utilities. Bien, aquí nos encontramos con las compañías, como ya sabemos, de electricidad, agua, gas, energías renovables, etcétera, etcétera. Aquí tenemos todas las compañías que forman parte del sector y vemos un comportamiento favorable en lo que llevamos de años. Un sector muy defensivo, lleva un rendimiento del 5,48 desde principios de 2022. Técnicamente, pues claro que veremos, pues fuerza, ahí lo tenemos. Este ni siquiera ha mirado atrás, desde los mínimos de 2020 llegó a los máximos históricos del sector, cerca de los $70, y vemos cómo ya esta semana de marzo superación de esa zona de máximos históricos. Por tanto, es el sector que estamos viendo con una gran fortaleza, con una zona potencial ahora de soporte muy fuerte en los 70 y que podría haber una corrección en el futuro a ese nivel. Cuanto más importante sea una resistencia y una vez se ha superado, puede ser un punto de corrección técnica y de apoyo en ese nivel y una oportunidad de compra también. Vámonos a gráfico semanal. Aquí lo vemos más claramente. Y como dudo, al encontrarse de nuevo con la resistencia, y llevamos 2 semanas muy fuertes, muy alcistas, con clara ruptura de esa resistencia. Así que no hay otro más. Este es el nivel de precio a observar y a tener en cuenta. Si corrige y se apoya y vemos luego, claro, todo lo que tenemos que ver, sería una buena oportunidad de compra, pero en cualquier caso es el principal soporte. Por arriba estamos en subida libre. Bien, vamos a volver al mapa de sectores. Pues aquí tenemos todo el repaso que hemos hecho ahí bastante, bueno, de alguna manera en profundo en cuanto a que hemos visto todos los sectores, pero pues hemos pasado un poquito por encima de todos ellos. ¿Qué quiero? Pues quiero ir siguiéndolos un poco más de cerca. Hoy hemos hecho un vídeo muy introductorio para conocer los diferentes sectores, cuáles son, conocer y recordar esta página web que nos puede ayudar en muchos aspectos en los análisis y en las decisiones, ¿no?, que podamos tomar de inversión en el sector americano, y con un poco de preparación de los marcos mayores de cada uno de los sectores. Así que lo iremos trabajando semana a semana, viendo pues cómo se van comportando los sectores, viendo cómo reaccionan ante las zonas que hemos ido marcando y hablando incluso dentro de cada uno de ellos de alguna compañía que sea interesante dentro del sector. Profundizaremos poco a poco en las diferentes semanas en todo ello. Pues nada más, chicos, gracias por ver este vídeo. Os animo a suscribiros al canal si os ha gustado y nos vemos en los siguientes vídeos. Un abrazo, hasta luego.